Hola, les doy la bienvenida si llegaron a este video. Bueno, les cuento que en el encuentro anterior habíamos analizado la carta de asunción presidencial y las sinastrías de esa carta y las de Argentina y de Javier Milei respectivamente, que como todos sabrán es el nuevo presidente desde diciembre del año pasado. Y lo habíamos hecho con el propósito de ver cuál era el clima, cuál es el clima, mejor dicho, que nos propone el nuevo gobierno desde una perspectiva astrológica y cómo este impacta en el país y a nivel personal en el caso del nuevo presidente. En ese video comenté que los primeros meses de 2024 iban a estar muy movidos, ya que tanto las cartas de Asunción como la natal de Argentina, que tenemos en pantalla, iban a estar bastante activadas a nivel de tránsitos. Bueno, es por eso que en este encuentro vamos a analizar los tránsitos planetarios más significativos y su impacto en ambas cartas con especial atención en el día 24 de enero, que son los tránsitos que tenemos acá por fuera de la carta natal de Argentina, que como todos sabrán es el momento en el que se va a desarrollar una jornada de movilización y paro encabezada por una de las centrales sindicales más importantes del país y en la que van a participar distintos gremios, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, civiles, manifestando su disconformidad con las medidas impulsadas por este nuevo gobierno, las que afectan especialmente al mundo del trabajo. Si bien es una movilización que ha sido convocada por esta central sindical, la convocatoria es abierta y seguramente participarán muchas personas que estén descontentas con la dirección que está tomando esta nueva gestión, en una jornada que sin duda se plantea como un desafío para el nuevo gobierno. Y es por eso que este acontecimiento origina bastante expectativa a nivel general en relación a lo que pueda llegar a ocurrir ese día y a la dirección que tomará esta nueva gestión de acá en más. Voy a aclarar que este es un canal de astrología en el que me interesa compartir distintos análisis y miradas sobre temáticas relacionadas especialmente con la astrología mundana. Y acá combino dos de mis pasiones, que son la astrología y el estudio de la historia. Y les cuento para quienes no saben que, entre otras cosas, me formé en la carrera de historia bajo la perspectiva de la historia social, que es una corriente que rompe con la historiografía más tradicional y positivista, aquella centrada en la historia política y militar y fundamentalmente en los grandes personajes. Y por el contrario, la historia social que surge en el siglo XX se enfoca principalmente en el devenir de distintos grupos y procesos que tienen por protagonista a colectivos sociales, grupos sociales que han sido históricamente marginados del relato de la historia. Entonces me parecía importante mencionarles esto porque seguramente haga alguna mención a algún proceso o hecho histórico y me parece importante que sepan desde qué mirada estoy analizando esos procesos. Así que si te interesa la astrología y la astrología mundana en particular, bienvenido, bienvenida y te aclaro que esas son las temáticas que vamos a ir analizando en estos videos. Bueno, perdón por esta larga introducción, pero me parecía importante aclararlo, así que bueno, vamos al tema que nos convoca. Bien, dicho esto, les propongo en este video un ejercicio para que vayamos aprendiendo un poco más sobre astrología mundana, y es que vayamos construyendo una interpretación tomando este acontecimiento como ejemplo para ver qué podemos interpretar en el contexto de tránsitos que vamos a tener ese día. Obviamente, para realizar una predicción no solo tenemos que mirar los tránsitos de ese momento, sino que tenemos que hacer una combinación de distintas técnicas para ver cuáles son los indicadores y los contactos que se van repitiendo. Podemos tomar, por ejemplo, los tránsitos directos y conversos, las progresiones secundarias directas y conversas, las direcciones primarias, la revolución solar, por supuesto, que nos marca el clima del año. Pero bueno, podemos ver la carta de tránsitos del día para señalar cuál va a ser el clima que vamos a tener en ese momento. Y acá es interesante remarcar que planetas más rápidos como el Sol, Marte, Mercurio, Venus, podríamos tomarlos como activadores, sobre todo Marte, ¿sí? Por las características que tiene o las funciones que tiene este planeta, que es, bueno, la iniciativa, el impulso, la acción y demás. ¿Sí? Entonces, Marte es un gran activador a nivel de tránsitos. En cambio, los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón, que son muchísimo más lentos en su movimiento, van a ir marcando un clima de más largo plazo. Bien, si tenemos que hacer una interpretación de este acontecimiento, ¿qué vamos a mirar en la carta natal?
Varias cosas. En primer lugar, obviamente la luna, que en astrología mundana representa el pueblo, las masas, los movimientos populares, la gente común. La casa 3, que tiene que ver con las calles, el entorno cercano, y el regente de esa casa, que como vemos la cúspide de 3 cae en el signo de Sagitario, y su regente es Júpiter. Esto nos va a traer información adicional sobre lo que ocurre en este área de la carta natal. Luego la casa 6, que rige, entre otras cosas, a los trabajadores y empleados en general, al mundo del trabajo, también es la casa de la salud. Los planetas en tránsito y los aspectos que puedan incidir en esta casa tienen que ver con el trabajo, el mercado laboral, también muestran los planetas presentes allí, en el caso del análisis de una carta, en este caso de un país, la actitud general hacia el trabajo y hacia las rutinas, por ejemplo, ¿sí? El estado general de la salud del país y demás. Otra cosa que podemos mirar es obviamente la casa 10, que representa el gobierno, el poder ejecutivo, el partido de gobierno en oposición a la casa 4, en la que podemos encontrar los sectores de la oposición. También la imagen pública, lo que más se ve, porque recordemos que el medio cielo, la casa 10, es la parte más elevada de una carta natal, y los tránsitos y aspectos que puedan impactar en esta área tienen que ver con un impacto sobre el gobierno o eventos de relevancia, dado que el medio cielo es, como decíamos, la parte más visible de la carta. Otra cosa que podemos mirar es obviamente el sol, relacionado a esto que veníamos diciendo, que representa al gobernante, la autoridad suprema de un país, en este caso al presidente. Y otra cosa que podemos mirar también es la casa 1, el ascendente, que representa los habitantes como un todo, la totalidad del territorio y, como decíamos, el clima general que podemos llegar a tener, si es que tenemos tránsitos por allí, en un periodo determinado. Bueno, dicho esto, vamos a analizar los tránsitos que tenemos para este día, 24 de enero del 2024, sobre la carta natal de Argentina. Lo primero que nos llama la atención es la cuadratura partil entre los nodos lunares de tránsito con la luna natal de Argentina. Y esto le aporta una sensación de destino, de rumbo, de cosas que hay que vivir, pero desde una emoción de conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente está involucrando a los nodos en una cuadratura con la luna natal. Una cuadratura es un aspecto tenso, un aspecto desafiante. Entonces, bueno, podríamos decir que hay una cuestión de que el pueblo intenta un nuevo rumbo o intenta de una forma desafiante un nuevo rumbo en torno a la Argentina. ¿Por qué? Porque los nodos lunares tienen que ver un poco con hacia dónde, si el nodo norte, desde dónde venimos, nodo sur, y hacia dónde vamos, nodo norte. Entonces ahí podría experimentarse una sensación de que hay que trazar el destino, el rumbo, un aprendizaje que nos puede llegar a traer los nodos. Esta luna en Capri es una luna muy, muy austera, o sea, es un pueblo muy austero, muy, muy del sacrificio, esto del discurso de que hay que sacrificarse para un tiempo mejor y demás. Bueno, esa luna tan, tan característica de la Argentina que ha quedado impresa en la carta natal y, como vemos, en oposición al gobernante. Entonces siempre hay un punto ahí de tensión con el gobernante de turno en distintos momentos históricos en la Argentina. Bien, entonces decíamos que la cuadratura es un aspecto difícil, que plantea tensión, esfuerzo, entonces ahí podríamos analizar este aspecto en relación a que el pueblo trata de cambiar el rumbo a las políticas que está llevando a cabo este gobierno, pero también nos impulsa este contacto hacia adelante, ¿sí? Nos impulsa para que avancemos, porque precisamente los nodos tienen como esta sensación de destino, desde de hacia dónde queremos ir. Por otra parte, si vemos Marte de tránsito, que Mercurio está muy próximo a hacer esa conjunción con Marte, está yendo a un aspecto partil, es decir, a un contacto partil con la luna natal de Argentina. ¿Por qué decimos que está yendo? Bueno, cuando un planeta se está acercando
hacer un contacto partil con otro está en fase aplicativa de ese tránsito. Cuando se está alejando es cuando está en fase separativa. Entonces, en fase aplicativa ya este contacto, lo que puede representar esta conjunción, se está sintiendo, ¿sí? Cuando hace el partil se desarrolla, se despliega esa cualidad, y cuando está separativo pierde potencia, en este caso la conjunción entre estos dos planetas. Entonces, Marte está activando, si está yendo al partil con la luna natal de Argentina, y le aporta a esa luna, al pueblo, capacidad de iniciativa, de acción, de impulso. Entonces hay que cuidar que ese impulso no sea de una forma desmedida, como este Marte en una octava inferior puede llegar a expresarse, ¿sí? Que tiene que ver con el impulso, con la acción, pero también con la agresión. Y este aspecto de oposición es un aspecto de enfrentamiento. Entonces, bueno, esa luna va a estar particularmente movilizada por este tránsito de Marte en oposición al gobernante. Otro contacto que podemos mencionar y que refiere también a esta luna es el trígono que está haciendo Urano de tránsito con la luna natal, que lo tenemos acá. Un trígono es un aspecto fluido que da bienestar, fluidez, y que tiene que ver con eso, o sea, que le aporta a esa luna al pueblo una sensación de libertad, de independencia, de rebelión, también un espíritu de colectivo, de lucha por causas sociales, de solidaridad, de un objetivo en común. Y todos estos contactos refuerzan los que veníamos viendo en forma repetitiva, es decir, la sumatoria de indicadores que nos llevarían a pensar que esta luna y lo que este arquetipo representa en astrología mundana, que como decíamos es el pueblo, las masas, las personas comunes, la gente común, va a estar muy movilizada, un pueblo muy rebelde, muy transformado e interpelado emocionalmente, ¿sí? Porque veíamos que esta luna había quedado en la carta de Asunción en el signo de Escorpio, en oposición a Urano, que tenemos en la revolución solar vigente una luna en Aries en cuadratura con el Sol. Entonces, bueno, esta luna va a estar particularmente movilizada en esta primera etapa del año. Otro punto que podemos mencionar es obviamente la conjunción entre el Sol y Plutón, que como vemos ya el Sol hizo la conjunción con Plutón, ambos ingresaron al signo de Acuario y el Sol sigue su recorrido sobre este signo, iluminando también esta área de la carta natal de Argentina. En este momento, para este día, 24 de enero, el Sol, alejándose de la conjunción con Plutón, están haciendo una cuadratura partil, en el caso de Plutón, al Júpiter natal de Argentina. Esta cuadratura forma parte de un ciclo sobre la carta natal de nuestro país que se inició allá por el año 1982-1983, cuando Plutón transitó sobre el ascendente de Argentina y conjuntó no solo al ascendente, sino también a este Júpiter. E iniciaron un ciclo del que ahora estamos transitando la primer cuadratura creciente. El inicio de un ciclo se lo relaciona con un momento semilla y después esa conjunción que hicieron esos planetas, lo que representa esa conjunción, se va a ir desplegando a lo largo de todo el ciclo, que tiene que ver con, bueno, el primer sextil, la primer cuadratura creciente, la oposición, la cuadratura decreciente y nuevamente la conjunción. Obviamente esto es un ciclo de muy, muy largo plazo, porque Plutón tiene un movimiento muy lento. Pero bueno, en el año 82 estábamos atravesando la guerra de Malvinas y el año 83 fue el momento de la transición a la democracia en la Argentina, que produjo indudablemente una transformación muy significativa, Plutón, la muerte de una dinámica anterior y el nacimiento de un nuevo ciclo en el que la sociedad acordó una convivencia democrática, en la que se dijo nunca más al terrorismo de Estado, a la presencia de los militares en política, a gobiernos autoritarios. Fue un momento muy transformador que afectó al país en su conjunto, el ascendente, a la justicia, al sistema político, Júpiter, y como siempre digo, todo lo que este
en contacto con Júpiter, va a sobredimensionar sus efectos. En este caso, Plutón, la transformación profunda, los ciclos de crisis, de renacimiento, las sombras. Plutón sacó mucho de las sombras del periodo anterior, ¿sí? Para, digamos, hacer ese proceso de transmutación que permitió renacer a la sociedad argentina desde nuevas bases o desde nuevos acuerdos. Y como decíamos, la conjunción podemos verla como un momento semilla donde algo se inicia y en cambio la cuadratura, en este caso la cuadratura creciente, es un aspecto que plantea tensión, conflicto, fricción, desafío, donde esas temáticas comienzan a revisarse, pero no de una forma muy armónica, sino pueden llegar sucesos, acontecimientos, cuestiones que tengan que ver más con analizar todo lo que ese ciclo trajo, pero de una forma más conflictiva o más desafiante, podríamos decir. Entonces, bueno, esta cuadratura creciente nos trae temáticas similares a las que se plantearon en esa conjunción, pero desde una forma más tensa, que implican un desafío. Y creo que estas temáticas están bastante en boga, ya que vuelven a discutirse acuerdos democráticos que necesitamos revisar, los mecanismos de convivencia, de funcionamiento de esa democracia, de intentar frenar cualquier intento que lesione esos derechos democráticos, esas dinámicas democráticas que se habían acordado acá, revisar también qué resultados se han obtenido en estos 40 años de democracia, en estos 40 años de convivencia desde una nueva perspectiva que planteó el momento de inicio de este ciclo. Más allá que está en sintonía con el tránsito de Plutón sobre la casa 4, que ya veníamos comentando esto, que está planteando una transformación muy profunda sobre las bases mismas del país, sobre las tradiciones, la relación del pueblo en general con el gobierno y con los mandatarios, pero también se están revisando esos acuerdos democráticos que se habían iniciado en la conjunción de estos dos planetas y del ciclo que se inicia para la carta natal de Argentina. También esta cuadratura está activando al regente de la casa 3 en forma tensa. Habíamos visto que la casa 3, al iniciarse en Sagitario, tiene como regente a Júpiter. La 3 representa las calles, el entorno cercano, las comunicaciones en general, y vamos a ver que las movilizaciones van a ser una constante en estos meses. Júpiter, por ser regente de Sagitario, representa también los dogmas, por lo que este contacto puede expresar además mucho dogmatismo que se manifiesten en las calles, quizás grupos fanatizados. Sí, así que bueno, ahí lo dejo planteado, pero puede ser que veamos una expresión desmedida en las calles de polarización social, esto que hemos denominado como la grieta, ¿sí? Y estos grupos quizás que se enfrenten por la defensa de una posición en particular. Bien, otro contacto es Neptuno, que está haciendo un quincuncio con el ascendente de la carta natal de Argentina, que esto puede traer un ambiente de confusión, de situaciones poco claras, que también podemos vincular o podemos sumar a todos esos indicadores que veíamos que tenía la carta de Asunción Presidencial, particularmente con este ascendente Piscis, con la presencia de Neptuno en la 1, con la cuadratura entre el Sol y Neptuno, o sea, un ambiente muy, muy pisciano y muy neptuniano que nos propone la nueva gestión. La luna de tránsito también podemos verla, pero no sería, digamos, un indicador de mucho peso porque la luna se mueve muy rápido. Yo acá levanté la carta de tránsitos para las 12:20, que me parece que a las 12 se inicia el paro general de la CGT, pero bueno, fíjense que primero tocó el sol, que esto podría llegar a indicar que el gobernante va a tener cierto apoyo del pueblo, pero rápidamente esa luna va a seguir su movimiento y va a ser, o sea, va a estar en contacto con el Sol, pero rápidamente va a ser un trígono a este Plutón que está presente en la casa 6. Un trígono es un aspecto fluido que da armonía, confianza. Plutón está en la casa 6, como vimos la casa 6 es la casa del trabajo organizado, del trabajo en general, y muchos astrólogos plantean que bueno, la presencia de Plutón allí en esta casa puede llegar a representar
a los sindicatos. Entonces, este Plutón representa, decía para algunos astrólogos, muy bien el tema de los sindicatos. Por eso lo mencionamos por su presencia en la casa 6. Otro contacto que podemos ver es la cuadratura que le está haciendo este Quirón en Aries al medio cielo, en aspecto aplicativo, ¿sí? Porque si vemos Quirón está en 15 grados, el medio cielo está a 17, está 15 grados 49 minutos, o sea, casi 16. Entonces podemos tomarlo porque son apenas grado y algo, ¿sí? Entonces está aplicativo para este contacto de cuadratura. Y si vemos, Quirón también está transitando por la casa 6. Puede estar indicando cierto daño en el poder de iniciativa del gobierno, limitar la capacidad de acción, de correr riesgos innecesarios o cometer errores por confiarse demasiado, que este Quirón en Aries puede llegar a indicar. Pero también como Quirón se ocupa, o sea, es un arquetipo vinculado con el sanador herido, también puede señalar la capacidad de cuidar esa área en particular y de canalizar adecuadamente la energía ariana hacia algo asertivo, o sea, reconocer la propia vulnerabilidad para sanar, entre comillas, lo que tenga que ver con la casa 6, que por otra parte tenemos un Quirón presente en esa casa, que es la casa del trabajo en general. Bien, otro contacto es el sextil de Urano de tránsito al mediocielo, entonces esto podría estar indicando una oportunidad para el cambio de rumbo, para innovar, para ser creativo. El sextil es un aspecto que marca capacidad, oportunidad, creatividad, aprendizaje, talentos. Entonces, esto puede estar indicando, o sea, este contacto con Quirón que veíamos anteriormente, que invita a reconocer la propia vulnerabilidad en la acción, particularmente porque está en Aries. Bueno, ese Urano le puede aportar al medio cielo y al Sol, en este caso también al gobernante, esa capacidad de inventiva, una oportunidad para el cambio de rumbo, para innovar, para ser creativo. Al menos esta es la lectura, ¿no? También le puede aportar una capacidad de cambio, ¿sí? Capacidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva, desde una nueva visión. Bien, vamos a ver ahora los tránsitos sobre la carta de Asunción Presidencial, que es la que tenemos en el interior, y por fuera tenemos los tránsitos que veíamos recién sobre la carta natal de Argentina, ahora sobre la carta natal de Asunción. Y con esto vamos a ver cómo le afectan los tránsitos al propio gobierno, porque la carta de Asunción tiene que ver con esta nueva gestión. Un contacto que se repite, como decíamos, es la luna de tránsito que le está haciendo una cuadratura, en este caso a los nodos de la carta de Asunción. Entonces, el pueblo, podemos interpretarlo como que el pueblo, la luna, le plantea un cambio de rumbo al gobierno que tiene que ver con los recursos, ¿sí? Con una cuestión también que hacen a los recursos del país, porque esos nodos están en la casa 2 y en la casa 8, de una forma tensa como plantean las cuadraturas. Es decir, un desafío tenso, ¿sí? En este caso, bueno, el paro general que se plantea el 24 de enero es un desafío para el propio gobierno. Entonces, ¿por qué es un desafío? Bueno, porque se plantea con esta movilización, bueno, que el gobierno revea ciertas medidas que afectan particularmente al mundo del trabajo y a la sociedad en general, ¿sí? Al pueblo, podríamos decir, ¿no? Marte, de tránsito, como vemos, está en cuadratura al Quirón de la carta de Asunción. Entonces, activa una herida de acción del propio gobierno, Quirón en Aries. ¿Sí? Y acá podemos ver las repeticiones que veíamos anteriormente del Quirón de tránsito haciéndole una cuadratura al medio cielo, y ahora tenemos un Marte que está activando ese Quirón de la carta de la presidencia, es decir, de la nueva gestión, ¿sí? Activando esa herida de acción del propio gobierno. Acá podemos ver esas repeticiones, la luna cuadrando los nodos, Quirón en Aries activando el medio cielo. Bien, Saturno de tránsito está yendo a la conjunción con el ascendente lo tenemos a los 9 grados del signo de Piscis, ¿sí? Entonces está haciendo un contacto, o está yendo, mejor dicho, a hacer el partil, entonces es un tránsito que mencionamos como aplicativo, ¿sí? Entonces cuando Saturno
haga el contacto con el ascendente, va a ser una cuadratura al eje 4-10. El aspecto partil lo vamos a tener recién el 22 de febrero, es decir, falta un mes, pero ya podemos sentir lo que este contacto va a representar. Respecto a esto último, podemos señalar que el gobierno, la autoridad, se va a ver limitada, ¿sí? Porque Saturno limita, restringe, que el gobierno va a experimentar dificultades, restricciones, quizás por decisiones que se tomen en el Congreso. Saturno es regente de la casa 11. Y este tránsito sobre el ascendente también implica limitaciones, restricciones, austeridad en todo el territorio, todo lo que tiene que ver con la totalidad del país, con todos los habitantes. Entonces, una atmósfera general de mucha restricción, mucho límite, quizás autoritarismo también que puede representar este Saturno. Saturno en sextil con la casa 3 y a Júpiter, que como veíamos en el video anterior, Júpiter está haciendo una conjunción con la cúspide de 3. Esto puede indicar que se apliquen límites y restricciones a la movilización en las calles, puede facilitar la aplicación de la ley Júpiter, sobre todo porque, bueno, Júpiter rige la 10, ¿sí? Entonces este Sol y este Marte son dispositores de este Júpiter. Júpiter disposita, mejor dicho, a este Sol y a este Marte que responden a este Júpiter, ¿sí? Y Júpiter es dueño de la casa 10. Entonces, tiene que ver mucho con la aplicación de la ley desde el propio gobierno, ¿sí? Saturno también, en astrología mundana, es el Estado, pero desde la aplicación de las leyes. Entonces, bueno, tocando la casa 3, ahí puede haber cuestiones que se relacionen más a los límites, a lo represivo que puede surgir en las calles. Acá tenemos un Sol-Plutón cuadrando la casa 3 y ahí puede ser la aplicación de un poder desmedido sobre la movilización en las calles. Esto que hablábamos de cuanto más ejerza ese Plutón el control sobre la sociedad, más reacción quizás va a generar. Entonces, bueno, este contacto de cuadratura que es un contacto tenso, también puede estar indicando, bueno, no solo la aplicación de las leyes, sino también un poder desmedido sobre la movilización social en las calles. Si nos fijamos, hay bastante tensión en la carta de Asunción presidencial, entonces, bueno, obviamente este acontecimiento y el contexto de tránsitos que vamos a tener ese día va a plantear sin duda un desafío para el gobierno. Estos días van a ser bastante desafiantes y bastante tensos para la dirección que pueda llegar a tomar el gobierno en un futuro. Así que bueno, este sería un poco mi mirada en relación a los tránsitos que vamos a tener este día, pero también, bueno, como vemos, hay algunos tránsitos que se van a sostener, ¿sí? En el tiempo, que van a marcar un clima bastante significativo, bastante tenso, desafiante, ¿sí? Para la carta de Argentina y para estos meses y estas semanas próximas. Si nos fijamos, como decíamos, el ingreso de Plutón a Acuario en el grado 0 va a estar después tocado por Mercurio, por Marte y por Venus, que van a tocar al Plutón, no solo van a tocar, digamos, ese punto tan sensible que se inició con esta conjunción, sino previamente van a tocar a este Plutón de la carta de Asunción. Entonces, bueno, este Marte va a conjuntar este Plutón, va a activar ese Plutón. Así que bueno, vamos a tener como unos... Después Marte va a seguir y va a conjuntar al ascendente, o sea, vamos a tener bastante activación en torno a la carta de Asunción presidencial, por eso decía que van a ser unos meses bastante movidos. Así que bueno, dejo hasta acá, ya me extendí demasiado, perdón por la extensión del video y les agradezco muchísimo si han llegado hasta aquí y les vuelvo a reiterar que cualquier comentario, cualquier aporte que quieran hacer será más que bienvenido. Lo pueden dejar acá en comentarios y obviamente se me pasaron un montón de contactos que podemos ver también en relación a estos tránsitos y que, bueno, pueden ir sumando en sus comentarios. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.